Muy buenos días, amados hermanos. Que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Espero en Dios que cada uno de ustedes y sus seres queridos se encuentren bien con la presencia de nuestro Señor y que en estos momentos difíciles sigamos buscando eh, la protección divina, sigamos buscando la presencia de Dios, ya que es el único que nos puede dar la paz, la fortaleza, la fuerza para poder continuar y ser fiel hasta que Él venga. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 7. Y el tema de la predicación se llama recuperar el primer amor. Recuperar el primer amor. O sea, volver a hacer las obras que un día hicimos con todo nuestro anhelo, con todo nuestro corazón, para poder compartir con otros lo que Dios un día hizo con nosotros. Recuperar el primer amor. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor amado, por tu bondad y tu misericordia. Estamos delante de ti, Señor, esperando que tú nos hables, que nos des el consejo sabio, Señor, que viene de lo alto. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos hable, el que nos lleve y nos conduzca a toda verdad. Abre nuestro entendimiento en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, el mensaje de Dios en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias es un mensaje para que nosotros podamos examinarnos y para que podamos ver nuestra propia condición. Como hijos de Dios, nos está hablando el Señor especialmente a sus siervos, aquellos que tenemos la responsabilidad de guiar y velar por las almas. Nos está diciendo que el propósito por el cual la iglesia fue fundada es para que cumpla el propósito de Cristo, para que pueda ir y hacer discípulos, que pueda compartir el evangelio de amor, el evangelio de Cristo, lo que un día el Señor hizo con nosotros seguir compartiendo esa gracia, ese amor a través del mensaje de Jesucristo. Si nosotros nos examinamos y nos vemos exactamente nuestra condición, podemos definir si estamos llevando el Evangelio de Cristo a otros, si estamos realmente haciendo discípulos, si estamos buscando compartir el amor de Cristo con las almas perdidas. Si no lo estamos haciendo, debemos de arrepentirnos. Debemos de buscar al Señor y pedirle que nos dé una nueva oportunidad. Ir y hacer discípulos no es una sugerencia, no es una recomendación, sino que es una orden, es un mandato que el Señor nos da
para poder llevar el evangelio a otros. Entonces, la prioridad de la iglesia, el propósito de la iglesia, la visión de la iglesia, siempre debe ser de poder seguir compartiendo el amor de Cristo a todas las personas en todos los lugares, abrazar la obra evangelística y misionera y así poder expandir el reino de Cristo por todos lugares. Para poder llevar a cabo esa gran comisión, para poder nosotros analizarnos y ver nuestra condición, debemos de poder seguir, no solamente compartir, no solamente hablar, no solamente poder predicarle a la gente, sino tenemos que vivirlo. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Para poder lograrlo, amados hermanos, todos los hijos de Dios debemos de mantenernos por una vereda que ha sido trazada por nuestro Señor mismo. Y ese camino, esa vereda, es el camino de la santidad. ¿Qué quiere decir ese camino de santidad? Quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos de apartarnos de la contaminación, debemos de apartarnos de lo que es la maldad y la tolerancia del pecado. Debemos de amar a las almas por las cuales Cristo Jesús dio su vida. Debemos de obrar conforme al amor de Dios. Ese primer amor que experimentamos cuando nos dimos cuenta, amados hermanos, que nosotros mismos teníamos una enfermedad maligna, que no había curación, no había remedio y que la única esperanza, la única forma de poder sanar nuestro corazón y poder darnos la sanidad divina era poder encontrar a nuestro Señor Jesucristo, el cual dio la vida por nosotros y nos condujo a que pudiéramos tener nuevamente una comunión con Dios. Ese amor que experimentamos al darnos cuenta que había una esperanza de sacarnos de la condición en la cual estábamos. Es como cuando a alguien le dice, estás enfermo de una enfermedad maligna que no tiene cura, pero hay un remedio, hay una oportunidad. Y cuando te dan esa noticia, tu cuerpo se estremece. Es algo interno que comienza a vibrar dentro de ti y te da una nueva perspectiva de la vida y te dice, yo quiero de ese remedio. Ese es el amor de Cristo. Esa es la gracia divina que viene de Él. Y cuando nosotros experimentamos ese amor, cuando nosotros experimentamos esas buenas noticias, nosotros mismos nos dimos cuenta que el remedio no era pagado por medio de oro, por medio de plata, sino que era nada más pagado por medio de la sangre de Jesucristo. Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos esa sanidad interna, esa sanidad divina, esa forma de poder restablecer la comunión con Dios y poder nosotros tener la sanación de nuestras vidas. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, la única manera de poder pagar por ese remedio para restablecer la comunión con Dios era a través de la sangre de Jesucristo. Él murió por ti y por mí. Él murió en la cruz para salvar a todos aquellos que necesitan de poder tener esa comunión nuevamente con Dios. Ese amor nos mueve a través del Espíritu Santo para que no solamente podamos caminar, sino para que nos mantengamos fieles.
para que se vibre esa llama de ese amor. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y poder llevarlo a cabo para compartirlos con otros. Su propósito, pues, es que obedezcamos y seamos fieles hasta el fin del mundo, hasta el fin donde nos toque llegar a vivir. No sabemos cuántos años, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que un día partiremos de este mundo y podemos que entregar cuentas a nuestro Señor. Es por eso, amados hermanos, que la palabra de Dios nos insta a que hagamos un autoanálisis y podamos ver si en realidad estamos buscando y a hacer el propósito de nuestro Señor. La iglesia de Éfeso, aquí se le da a entender que prácticamente estaba en la ciudad de Éfeso. Y Éfeso, amados hermanos, era una ciudad muy importante, pero donde abundaba mucho el pecado y la idolatría. Juan está exiliado en la isla de Patmos, al sudeste de Éfeso, y está recibiendo la visión, donde le dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quiénes son estos 7 estrellas? ¿Quiénes son las 7 estrellas en su diestra? ¿Qué representan los 7 candeleros? Dice la palabra de Dios que ahí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 1 y el capítulo 1, versículo 20, mire lo que dice. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ¿quiénes son las 7 estrellas? Son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y los 7 candeleros que has visto? ¿Quiénes son los 7 candeleros que has visto? Son las 7 iglesias que representan todas las iglesias que han sido establecidas alrededor del mundo. ¿Quién es entonces la iglesia? La iglesia, amados hermanos, está formada por todas las personas que han creído en Jesucristo. Han creído que Él murió en la cruz y han recibido el perdón de sus pecados y se han arrepentido. Todos los que creen en Cristo son entonces la iglesia. Todos los que se han arrepentido, todos los que viven esa gracia divina, que caminan por el camino de rectitud, de santidad. Todos ellos ahora son parte del cuerpo de Cristo. Amados, es muy importante que recordemos que Cristo no ve ninguna denominación. Cristo ve el corazón. Cristo sabe de una manera que nosotros no nos podemos imaginar lo que hay dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Todos aquellos que no han recibido la salvación, o sea, no han recibido el amor de Dios a través de su Hijo Jesús, no han tenido un nuevo nacimiento, no han tenido una transformación. Y es por eso que ellos no pueden ser parte de la iglesia, no son parte de la iglesia de Cristo. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser llamados sus hijos, no porque nosotros hayamos hecho algo o lo merezcamos, o porque nosotros seamos muy aptos, sino que el Señor mismo, a través de su amor, de su gracia y su misericordia, envió a Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados y ahora nosotros por fe hemos creído y hemos aceptado esa gracia divina en nuestro corazón y vivimos ahora para Cristo. Cristo resucitado y glorificado, Él es el que declara, yo conozco tus obras. Aquí se nos da la descripción de que Cristo
ejerce la autoridad sobre todos los siervos, sobre todos nosotros. Él es nuestro jefe, Él es el que nos guía, Él es la cabeza de la iglesia. Y Jesucristo mismo dice que Él ejerce la autoridad, Él sabe todo y tiene un control sobre todas las iglesias. Su vigilancia no se limita solo a una o a dos o a tres, sino que la vigilancia de Cristo, Él está en todas las iglesias a la vez. Él sabe lo que se lleva a cabo en una iglesia. Él sabe lo que estamos predicando en la iglesia. Él sabe si nosotros estamos pendientes, estamos recibiendo el mensaje en nuestros corazones. Él sabe que lo que estamos pensando cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Él sabe si usted está atento, está atenta o está en otra dimensión o su mente está en otro lado. Jesucristo sabe todo. Por eso es de que nosotros no podemos pretender delante de Dios. No podemos asumir que nosotros podemos engañar a los demás. Debemos de ponernos sinceramente en cuentas con nuestro Señor, ya que a Él no lo podemos engañar. Por cuanto el Señor sabe todo a perfección, empieza por dar un lindo reconocimiento, le da un elogio a algunas de las acciones de la iglesia de Éfeso. Dice que la iglesia de Éfeso tenía una labor esforzada, una paciencia y sufría por la causa de Cristo. Su arduo trabajo la llevó a hacer labores de obras comunitarias, obras para poder ayudar a los demás. También hacía obras espirituales. Entonces se le elogia notando su perseverancia, porque ahí en el versículo 3 dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desfallecido, no has desmayado. Ha tenido esta perseverancia, ha tenido esta paciencia. Es una virtud que desarrollan los que sufren por la causa de Cristo. No se cansan por cuanto saben a quién sirven. Entonces los efesios recibieron un doble reconocimiento por cuanto ni siquiera habían desfallecido. También se les hace una separación de otras iglesias porque no soporta a los malos. Ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, porque han sido hallados mentirosos. Aquí se enmarca que los malos, fíjese, los malos no eran aquellos que se consideraban los de afuera o los que venían de afuera, sino que son las personas, los individuos que se hacen pasar por falsos maestros en las iglesias. Por eso la iglesia de Éfeso los había puesto a prueba. Como dice en Primera de Juan, capítulo 4, del 4:1, dice, y el versículo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, los efesios, amados hermanos, eran espiritualmente perspicaces. Pudieron distinguir, pudieron ver si eran espíritus falsos que no realmente se sometían a Cristo. Ellos podían distinguir entre los falsos apóstoles, según su opinión, que eran testigos y genuinos de Cristo, no eran genuinos. Vemos que se le da una felicitación a esta iglesia por su acción eficaz de saber y poder diferenciar los valores espirituales. La iglesia rechazó a los malos y no solapó ningún tipo de pecado. Esto es realmente algo que se debe seguir haciendo, ya que la iglesia de Cristo tiene que ser pura, sin mancha y sin arruga. Tiene que ser recta,
tiene que ser digna, de manera que no debemos dejar ni aceptar la maldad ni aceptar la impiedad. La iglesia de Éfeso recibe además la felicitación por el rechazo a un grupo que cuestionaba la doctrina bíblica de Dios, denominada como los Nicolaitas. Se le afirma que aborrece los hechos de los Nicolaitas, los cuales el Señor también aborrece. Inmediatamente después sigue Jesucristo y viene algo muy claro y muy sencillo. Has dejado tu primer amor, como dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después del reconocimiento, después de todo lo crucial, lo que había hecho, lo que había mantenido la iglesia, se le da el reproche y se le da la calificación que debe realmente conmovernos. Había dejado atrás el amor con lo que habían empezado. Para que meditemos y entendamos lo importante que es esta declaración, tenemos que analizar y pensar y pedirle al Espíritu Santo, amados hermanos, que nos ayude a discernir que ni los logros, ni el distinguir a los falsos profetas, ni el hecho de perseverar y ser muy contundente y recto y distinguir lo que es bueno, lo que es malo, puede, amados hermanos, llenar el hueco que resulta en una iglesia cuando se ha abandonado el primer amor. Cuando hablamos de haber dejado el primer amor, debemos de ver que cuando alguien le dice has dejado el primer amor, es como una acción voluntaria. No es algo que se le ha quitado, no es algo que se ha desvanecido o ha surgido un deterioro por causa del uso. Es una acción voluntaria, porque dice, has dejado voluntariamente, tú has dejado tu primer amor. Entonces, la iglesia de Éfeso, por encima de todos los logros, su arduo trabajo, nuevamente su paciencia, su intolerancia hacia los malos, defensores de la verdad, opositora contra los herejes, contra los que no eran genuinos. Esa misma iglesia había abandonado el primer amor. Entonces, cuando una iglesia ha dejado su primer amor, hay un decaimiento espiritual, hay un enfriamiento. Y es como perder algo de vida. Una iglesia que pierde el primer amor es como que fuera perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque, amados, Dios mismo es la esencia de ese amor. Y sin la presencia de Dios, es decir, sin la presencia de ese amor, ¿cómo se puede amar? ¿Cómo se puede dar a alguien lo que tú realmente ya no tienes? Cuando se pierde el primer amor, se pierde la esencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podremos, pues, amar a los demás? ¿Cómo podemos amar a las almas que están en necesidad, aquellos que no tienen a Cristo? Perdemos la sensibilidad, perdemos nuestra forma de poder ver que todas esas personas son parte
de las que Jesucristo dio su vida por ellas. Nuestro vigor espiritual depende de ese amor. Es decir, nosotros caminamos y vivimos cuando está la presencia de Dios en nosotros. Él es el que nos vitaliza, Él es el que nos da la fuerza. Por medio de Él es que nosotros podemos seguir caminando. Depende del amor de Jesucristo, depende del amor del Espíritu Santo, la presencia de Él en nuestras vidas, el Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son los que nos mueven como hijos de Dios para que nosotros podamos no solamente amar a Dios, sino amar a nuestros hermanos. Cuán agradecidos estamos por haber sido rescatados. Cuán agradecidos estamos por Dios, con Dios, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por su gracia divina, su misericordia. A pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las pruebas y dificultades, Dios siempre permanece fiel. La forma en la cual nos damos cuenta cuando estamos decayendo espiritualmente son muchas. ¿Quiere que le dé alguna de ellas? Aquí les va. Primero, ya no tenemos pasión por las cosas de Dios. ¿Tienes pasión por las cosas de Dios? También, ya no hay un deleite entrar a la presencia de Dios en oración. Ya no te mueve, ya no te conmueve estar ante el Dios Todopoderoso, ante estar a la presencia divina del Creador del cielo y de las estrellas, de su gran magnificencia. Es un gran honor venir delante de Él. Pero ya no hay deleite. Ya lo tomas como cualquier cosa. Ya no se quiere escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la predicación. Se nos hace monótona, se nos hace repetitiva. Eso ya lo sabemos, eso ya nos lo dijeron. Y por consiguiente, no te edificas. El deseo de alimentarse a través de la palabra de Dios se va haciendo como que el apetito se te va quitando. ¿Tienes apetito por la palabra de Dios? Ya no hay fervor para poder servir, para poder orar. Lo hago porque tengo que hacerlo. Tengo que cumplir. Es mejor cumplir que no hacer nada. Pero ya no tienes esa entrega, esa búsqueda de poner a Dios en primer lugar y darle lo mejor de ti. Esas son señas de que tu primer amor lo tienes que recuperar. Prontamente llegamos a pensar que todo lo que está pensando en la iglesia, que todo lo que pasa alrededor nuestro es un problema porque son los demás. El problema no soy yo. Llego a pensar que todos los demás son el problema. Ya no tengo esa forma de poder integrarme y tomarme en cuenta y llegar a pensar que parte del problema soy yo mismo. Entonces, amados hermanos, la iglesia de Éfeso era celosa, eran trabajadores por el Señor, pero ya no lo hacían con todo ese amor. Lo hacían porque tenía que hacerlo. Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo y vamos a hacerlo. La pregunta en esta mañana seria para ti y para mí primeramente es: ¿has perdido tu primer amor? ¿Hay pasión en ti en conocer más y más la palabra del Señor? ¿Hay esa entrega de poder servir y poder deleitarte, de poder hacer las cosas para tu Señor? ¿Te esfuerzas, das lo mejor de ti para poder servir a tu Señor?
Está recibiendo la gloria, la honra y el honor nuestro Señor en todo lo que tú te propones, en todo lo que tú estás haciendo. Hay en ti deleite al compartir las nuevas de salvación con otros. ¿Has puesto en primer lugar las almas y sus necesidades antes que las tuyas? ¿Te sigue apasionando la predicación de la palabra de Dios? ¿Anhelas estar en su presencia? El dejar el primer amor incluye también el abandono de lo que Jesús siempre enseñó a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es obvio que el amor a Dios y el amor fraternal se había dejado extinguir. Amados hermanos, ¿qué podemos esperar de una iglesia que no tiene amor entre sus hermanos? ¿Qué podemos esperar de una iglesia que no manifiesta el amor de poner a los demás en primer lugar? ¿Qué se puede esperar? No, nada más tenemos que reflexionar en eso. Tenemos que actuar y tenemos que escuchar la voz de Dios. Para poder terminar en esta mañana, quiero nada más compartirles lo último que dice esta carta a la iglesia de Éfeso. Porque el llamado a una iglesia que ha perdido el primer amor es primeramente considerar su condición. Considerar su condición. Cuando nosotros vemos que realmente no hemos cumplido con lo que Dios ha dejado y nos manda y nos exhorta a que nosotros recuperemos, que nos volvamos, que busquemos otra vez ese primer amor, hay una nueva oportunidad. Es ahí donde nos arrepentimos y es ahí donde tomamos la decisión de poder buscar una nueva oportunidad delante de Dios, porque así podemos cambiar de inmediato. No esperar tiempo, no esperar, sino el tiempo es ahora. Si el Señor nos está hablando y nos está diciendo a ti y a mí que debemos de recuperar ese amor, debemos de amarnos los unos por los otros, debemos poner primero, en primer lugar, las personas que tienen necesidad, vamos a descubrir realmente lo que Dios mismo ha hecho en nuestras vidas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice en el libro de Jeremías 2:2, me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Entonces, Dios llama al arrepentimiento y este llamado, por lo general, es poder hacer memoria, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. El hacer memoria es recordar su gracia divina. El hacer memoria es recordar de dónde Cristo te sacó, el milagro que ha hecho en nosotros. Sin merecerlo, te ha alcanzado a ti y a mí. Y hoy estamos aquí todavía, en este mundo de tribulaciones, de pruebas, de circunstancias, de retos, pero su gracia divina nos ha alcanzado y su protección santa ha estado con nosotros. Hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho nos ayuda a poder volvernos a Él, a poder seguir, a poder vivir para Él. Estamos hablando, amados hermanos, nada más, no de un remordimiento, no de decir, ay, sí, es que hice mal, ay, sí, es que no sabía y no me comporté, no hice lo que tenía que hacer. No es un remordimiento. Estamos hablando
de un cambio de mentalidad. Estamos hablando de un cambio de conducta. Estamos hablando de una actitud que demuestre con hechos que realmente tú eres una nueva criatura. Con lo que hablas, con lo que vives, con las acciones. Es un cambio radical. Es devolverte a una rebeldía, a una forma de no escuchar la palabra de Dios y ponerla en acción. Estamos hablando de volver a una comunión con Dios, poder escuchar su voz y someternos a la autoridad del Espíritu Santo para que podamos hacer su voluntad. Este arrepentimiento nos lleva a entregarnos al Señor, confiando y esperando nada más en su misericordia. No es lo que nosotros sepamos o los degrees que tengamos, los estudios, los bienes. Simplemente se trata de la misericordia de Dios, de un corazón contrito y humillado que busque exaltar el nombre de Dios, amando a los demás, amando a sus hermanos, poniéndolos en primer lugar. Por eso dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por último, dice la palabra de Dios, ahí mismo en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Al que venciere, al que permanezca fiel, al que se esfuerce, luche para poder hacer la voluntad de Dios y dependa del Espíritu Santo. Porque si no, dice ahí, pues, que se te quitará la lámpara, el candelero. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? De otra manera, Él vendrá pronto y quitará el candelero de su lugar si no hay un arrepentimiento, si no se acatan las órdenes de nuestro Señor. La acción que va a ser tomada dice que va a ser quitado el candelero. ¿Qué quiere decir eso? Que una iglesia que no brilla, una iglesia que no tiene amor, una iglesia que no representa a Cristo y no puede brindar luz, es una iglesia en oscuridad. Es una iglesia nada más que está ahí. No puede transmitir la luz, no puede llevar el evangelio de Cristo a otros. No puede permanecer en esa iluminación que da el Señor. Es por eso que la exhortación es que nosotros recobremos el primer amor, que busquemos hacer las obras que hacíamos antes. Recuperar ese primer amor solo dependerá de cómo nosotros primero veamos nuestra condición y aceptemos o no que nos hace falta el amor que experimentamos una vez. Espero pues, amados hermanos, que nosotros como iglesia sigamos brillando, llevemos a otros al conocimiento de Cristo y que ese primer amor que un día tuvimos podamos compartirlo con los demás. El juicio del Señor siempre está presente. A Dios no se le escapa nada ni nadie. Así que pongámonos a cuentas, pidámosle al Señor que el primer amor lo podamos manifestar siempre a otros. Los invito a que podamos orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos exhorta a poder buscar, Señor, ese primer amor, recobrarlo y hacer las primeras obras. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que nosotros como iglesia, Señor, sigamos brillando en nuestra comunidad y en todos los lugares,
Ayúdanos a ser un solo cuerpo. Ayúdanos a depender solamente de ti y que nosotros nos amemos unos a otros, Señor, para manifestar ese amor a aquellas almas que van a llegar, que van a ser salvas, Señor. No permitas, Padre eterno, que nosotros caigamos en una forma de no predicar tu palabra, de no compartirla, de dejar de hacer discípulos, sino que llevemos a todos ese amor que se necesita. Pongo en tus manos a tu iglesia, pongo en tus manos, Señor, a estas familias. Te pido que tu protección santa y divina en estos momentos difíciles que estamos viviendo sean con ellos la bendición y la protección, Señor. Cuídalos y guárdalos y protégelos en todo momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, le doy las gracias, amados hermanos, por haber escuchado este mensaje y estamos en comunicación. Que la paz de